Bueno, Ahí empecé a grabar. Bienvenido, Claudio. bien. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes en este encuentro de hoy y principalmente, bueno, darles la bienvenida y dedicarle esta charla a todos mis pacientes por los cuales tengo el sentido de esta profesión y la alegría de poder ayudarlos y compartir mi experiencia hoy con ustedes. También quiero acompañar de manera particular a todas aquellas personas que hoy están atravesando el duelo y están pasando por esta situación. Quisiera acompañarlos de manera especial y poder brindarles un acompañamiento desde este lugar. Por eso a todos ellos les dedico esta charla. Vamos a compartir. Queremos comentarles que vamos a exponer el tema y después va a haber un espacio de preguntas y de reflexión sobre el tema. Así que vayan apuntando las preguntas y al finalizar, o si quieren en el medio de la charla, también lo pueden hacer preguntando por el chat y Marina me va a ayudar. Si hay alguna interrupción que hacer, la vamos a hacer. Bueno, muy bien. Así como dijo Marina, el tema de hoy es el duelo. El duelo en esta etapa tan particular, ¿no? El duelo en pandemia. El COVID-19 nos obliga justamente a enfrentar una realidad distinta, una realidad que modifica nuestra relación con la vida y con la muerte. Nos alteró toda nuestra existencia. Por eso vamos a acompañar esta situación de una manera muy particular. Quisiera comenzar esta charla no dejando de mencionar a Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, escritora, pionera en el tema de la muerte, y quien sentó las bases de los cuidados paliativos, cuyo objetivo es justamente afrontar la muerte y hacer que el paciente acepte su final y despedirse con alegría. Por eso ella hizo una resignificación de este tema de la muerte. La muerte es un sufrimiento universal, donde todos vamos a pasar por esta situación. Pero Elizabeth Kubler-Ross le quiso dar un cambio a porque a veces las palabras nos resuenan con el significado que cada persona le da. Dice Epícteto que hay muchos hechos, pero las personas no se enferman por los hechos, sino por la forma de ver estos hechos. Entonces, a veces la muerte, mirada desde otro sentido y desde otra dimensión y desde otro lugar, podemos atravesarla de otra manera. Por eso ella dice que una mariposa que emerge, la compara la muerte con un amanecer. Y dice que existen 3 etapas al momento de la muerte. El fallecimiento del cuerpo humano es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa emerge de su capullo. El capullo puede compararse al cuerpo humano, pero no es idéntico a tu ser real, sino que se trata solamente de la casa donde vive por un tiempo. Morir es mudarse de una casa a otra mucho más bella. No es más que el abandono del cuerpo físico, de la misma manera que la mariposa deja su capullo de seda. Y Elizabeth Kubler-Ross afirma que la muerte no es más que un pasaje hacia otra forma de vida.
se han abandonado las formas físicas terrenales porque ya no se las necesita. Ella describe a la muerte como un amanecer donde se empieza a vivir en otra dimensión. Por eso entiende que la muerte, así como la mariposa, sufre la transformación, también esa transformación es vivida desde la muerte, aún dejando ese vacío, pero cuando llegamos a aceptarla, entendemos que nuestro ser amado se fue a vivir a otro lugar y nos sigue acompañando desde otra dimensión. Estas son las realidades de la condición humana. En esto nos unimos todos, buenos, malos, lindos, feos, ricos, pobres. No hay distinción, no hay nada que nos separa, porque todo ser humano nos unimos en esta condición que venimos al mundo con esto que vamos a vivir: enfermedad, sufrimiento, dolor y muerte. Realidades de un ser humano que todo lo que vamos a compartir. En esto nos vamos a igualar, a vivir lo mismo. Toda persona viene a este mundo y va a enfermar, sufrir y morir. Esta es una realidad. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la muerte, no nos vamos a escapar. Todos sabemos que vamos a morir, porque algún día, desde que nacemos, desde que empezamos la vida, desde nuestra concepción, ya venimos al mundo con un punto de partida, con un punto de que algún momento vamos a dejar la tierra. Y entonces, la muerte es una experiencia desconocida, eso es lo que nos hace quizás hasta ni hablar, hasta ni nombrarla. Y tenemos que empezar a mejorar nuestro lenguaje, porque a veces no podemos poner en palabras lo que realmente nos ayudaría a mejorar este proceso. Decir partió, decir nos dejó, decir se fue, en lugar de decir se murió. Nos cuesta poner el dolor en palabras, y el final, la muerte, nos acerca a la angustia de la nada, al vacío, a la soledad. Además, no estamos acostumbrados a hablar de este vocablo que nos asusta, nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos asusta? ¿Por qué nos angustia? Porque es un proceso que se inicia con el nacimiento. Puede necesitar muchos años para completarse, porque hoy cada día más se ve la estadística de vida, la esperanza de vida cada vez se extiende más. Pero ya está iniciado desde que nacemos y vamos caminando hacia la muerte desde el curso de la vida, desde el camino de la vida, desde el primer momento de nuestra existencia. Y eso es la muerte, una separación entre la esencia y la existencia. Quizás para poder hablar de la muerte sin dolor, deberíamos trabajar más la esencia de esa persona. Deberíamos trabajar más la espiritualidad de esa persona. Deberíamos trabajar más la huella, el legado de esa persona. Pero como no pensamos que algún día va a llegar la muerte, se nos hace difícil nombrarla, se nos hace difícil atravesarla. Es precisamente porque se muere por lo que la vida es posible. Estamos justamente viviendo, caminando hacia la muerte. Y Séneca dijo que un filósofo dijo hace muchos años, lo que importa es lo buena que sea tu vida, no cuán larga sea, y muchas veces que sea buena es que no sea larga. Fíjense que a veces lo que trabajamos es la calidad y no la intensidad. Pero ¿cuántas veces podemos vivir esta calidad de vida
sin pensar en la cantidad de años que vivimos. ¿Cuántas veces dejamos pasar los buenos momentos sin pensar que justamente esos buenos momentos son lo que van a dejar huella y es la esencia de esa persona la que va a perdurar para toda la vida? Hace poco me tocó atender y acompañar a un joven de 30 años. 30 años y la muerte estaba muy cerca, porque Sebastián tenía un cáncer avanzado de huesos y él sabía que iba a morir. Pero Sebastián había tenido una intensidad de vida, una profundidad de vida. Con 30 años había ya hecho la carrera de ingeniería, era ingeniero, había ganado un premio en el CONICET a la investigación, había descubierto un programa de software que permitía la búsqueda de petróleo a partir de una programación. Realmente había ganado muchos premios en varias partes del mundo. Y cuando estaba muriendo, Sebastián pudo decir: ya está, Claudio, he vivido todo lo que tenía que vivir. Por eso me voy en paz, me voy tranquilo, porque pude hacer todo lo que quise hacer. Con 30 años, que muchas veces esa intensidad es muy difícil poder saborear la vida como a veces pueden tantas personas, y a veces enfermedades largas hacen que se den cuenta qué importante que es saborear la vida y poder hacer de esos momentos tan lindos, momentos inolvidables. Acá estamos para atravesar esta charla con el duelo y nos preguntamos qué es el duelo. Cuando hablamos de duelo, hablamos de una respuesta normal y tenemos muchas veces la dificultad de nombrar duelo, embarazo, vejez, asociarlo con enfermedad. Asociamos embarazo con enfermedad, asociamos vejez con enfermedad, asociamos duelo con enfermedad, cuando en realidad son procesos vitales, son procesos de la vida, justamente son respuestas normales y naturales. El duelo es una respuesta emocional ante una pérdida o separación de un ser querido. El vocablo latino dolium viene de doler, viene de sufrir. El duelo no es una enfermedad, aunque sí es un acontecimiento vital, estresante. En un duelo pasamos de un espacio de seguridad, que es la vida, estamos seguros en la vida porque la conocemos, porque vivimos, porque estamos, a un espacio de inseguridad desconocido, porque tenemos miedo a lo desconocido. Como a veces nos preguntamos, claro, lo que no conocemos, como qué hay después de la muerte, y nos preguntamos muchas veces cuando estamos cerca de ella, esa cercanía con la muerte nos lleva a pensar en no conozco lo que hay después de la muerte. No quiero llegar, no quiero ir, porque justamente le temo a lo desconocido. Pero en realidad, cuando uno piensa en que el ser humano es un ser que trasciende, es un ser que deja huella, y el amor nunca muere, y esa persona va a seguir viva desde otro lugar para siempre, entonces entendemos que algún día tenemos que dejar el espacio seguro para poder ir a uno desconocido, pero que muchas veces es el lugar de paz donde descansan nuestros seres queridos y donde siguen viviendo desde la eternidad. Voy a mencionar de nuevo a Elizabeth Kubler-Ross, quien descubre ella
las fases del impacto psicológico que provoca este duelo, provoca 5 etapas que no dejan de estar presente en toda persona que atraviesa el duelo, pero que también pueden ir y venir y no siempre están muy, digamos, una detrás de otra, porque el duelo es justamente un proceso activo y dinámico. Quienes atraviesan el duelo realizan un proceso activo en que el doliente debe afrontar su dolor. Es un proceso dinámico que es cambiante porque la persona tiene varias experiencias de emociones y conductas a lo largo del proceso. Tiene una función adaptativa porque se va a tener que adaptar a la nueva realidad actual que le toca vivir, a vivir sin ese ser querido que partió. Y afecta de manera multidimensional. ¿Por qué? Porque la salud no es solamente una dimensión física, sino que la salud es una dimensión física, psíquica, social y espiritual. Todo nuestro ser está afectado desde esta muerte. Entonces, aceptar la muerte es un proceso que nos lleva a pasar por diferentes etapas. Aceptar la muerte nos lleva a empezar a entenderla, nos impacta de manera tal que nuestra primera etapa es la negación. Y nos rebelamos y nos enojamos. Y quizás empecemos con esta etapa de decir, no puede ser, no es verdad, se han equivocado, no soy yo, esto es una pesadilla. Pensás y actuás como si tu ser querido continuara vivo. Suena el teléfono y a veces hasta lo vas a atender y pensando de que te va a contestar, porque negás la realidad. No has perdido la esperanza de que vuelva y necesitas tiempo. Es normal que esto te pase. También atravesamos una etapa de ira porque nos enojamos y nos rebelamos contra esto y empezamos a pelearnos y a decir, ¿por qué a mí? Dios mío, qué mal hecho, ¿por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? ¿No? Hasta nos atraviesa la culpa, ¿no? Hasta inclusive nos peleamos tanto que queremos encontrar un culpable. Seguro que lo dejaron morir y nos rebelamos contra los profesionales a veces. Por esto de la ira, de la bronca, del enojo, que es normal en un proceso. Entonces empieza la rabia contra todos, la rabia porque esto no lo acepto. Pero después paso a la negociación y empiezo a pensar, bueno, si viviera 2 años más, prometo que, supónganse que fumaba, voy a dejar de fumar, ¿no? Permitime, Señor, vivir hasta que mi hijo se case. Empieza ese pacto de negociación a querer reparar algo para evitar la pérdida. Todo el tiempo es una evitación de la pérdida. Y atravieso la tristeza. Con tristeza tengo que vivir qué sentido tiene la vida sin este ser querido que amaba. Y que lo sigo amando, porque la muerte no nos separa del amor que sentimos por ese ser querido. Para llegar a la aceptación debo pasar por la negación, la ira, la negociación, la depresión, la tristeza, porque son partes del proceso y que me permite encontrar una búsqueda de sentido para poder vivir de nuevo, para poder resignificar, para poder encontrar otra vez el camino en la vida. Y finalmente, cuando llego a la aceptación, pienso que estoy dispuesto a irme, he cumplido mi misión y le doy gracias a todos y agradezco como un gesto de gratitud. Esto es el testimonio de un paciente que ha partido. Tal cual así
fue relatado por un paciente que partió y hizo el duelo cuando se enteró que iba a morir. Muchas veces tenemos el duelo anticipado, que nos preparamos para ese momento y hacemos estas etapas antes de morir. Así atravesamos todos, según Kübler-Ross, este proceso, como les dije, activo, dinámico, adaptativo y que afecta de manera multidimensional a todo nuestro ser. Hay una diferencia entre hacer el duelo y estar en duelo. Fíjense que hacer el duelo es un proceso activo. Yo hago el duelo, entonces tengo que pasar por todas las etapas y tengo que hacer que fluyan mis emociones y tengo que aceptar y afrontar el dolor. Pero estar en duelo es un proceso pasivo. Puede que la persona esté en duelo, pero no lo esté haciendo. No haga el duelo. Entonces, es importante porque estar en duelo no sana el sufrimiento. En cambio, hacer el duelo es un proceso activo de sanación interior. Es importante que la persona haga el duelo y transite todo el proceso hasta llegar a la serenidad y la paz. Por eso lo primero que tenemos es el shock y el abatimiento. Este estado de negación que viene con el shock del impacto de la muerte, este estado de negación es de evitar la realidad y de creer que no me pasa a mí, le está pasando a otro. Este enojo, este miedo, con esto de que no sé lo que va a pasar, cómo voy a poder vivir sin esta persona que me hacía todo, sin esta persona que era el puntal del hogar, ¿no? Que era la persona que llevaba adelante desde la economía hasta los vínculos, hasta la armonía funcional de los roles en la casa. ¿Cómo voy a poder transitar la vida sin él o sin ella? Posteriormente llega esta etapa de aceptación, de perdón y de búsqueda de sentido, en la que trato de encontrar la serenidad y la paz. Esta etapa, justamente, de serenidad y de paz, es la etapa donde resalto lo positivo de todo lo que he vivido con este ser querido. Es la etapa donde puedo recordar los momentos más felices con esa persona. Es la etapa donde puedo hacer justamente una modificación de todas las cosas en el hogar. Cuando llego a la serenidad y a la paz, puedo entender que esa persona está con un alivio, está en paz, y puedo entender que esa persona tuvo que partir porque quizás la enfermedad que le tocó no le permitió curarse, esa enfermedad que permitió la muerte, y esa enfermedad hoy con el COVID-19 fue una enfermedad repentina, inesperada, impensada, y me va a costar más hacer este proceso de duelo. Hoy estamos hablando de poder transitar el duelo de 1 a 2 años. Quizás algunos lo logren sin ayuda, quizás otros necesiten ayuda, pero lo importante es que todos van a transitar el duelo y lo van a poder superar, porque es un proceso vital que toda persona atraviesa, antes o después, con ayuda o sin ayuda, pero se atraviesa el duelo como parte vital de la vida. Afrontar las pequeñas pérdidas que se nos presentan a lo largo de la vida
puede ayudar a llegar con menos miedo a la gran pérdida. Yo creo que las pequeñas pérdidas que tenemos a lo largo de la vida nos van de algún modo haciendo resilientes, con esa capacidad de salir fortalecidos después de una crisis. Las personas que vienen padeciendo sufrimientos a lo largo de la vida y pequeñas pérdidas, de algún modo van ganando. Por eso, a veces cuando hablamos de duelo y hablamos de pérdida, en realidad tendríamos que pensar en ganancias, porque nunca perdemos al ser querido, sino que ganamos un estado de paz para esa persona que dejó de sufrir. Y siempre a lo largo de la vida, las pequeñas pérdidas nos van fortaleciendo para la gran pérdida. Todo cambio implica una pérdida, igual que toda pérdida es imposible sin el cambio. Este cambio de que hablamos es esa transformación que nos lleva a hacer este proceso de duelo. A veces adaptarnos a una nueva vida, a veces empezar a reconstruir un hogar que con mucho dolor, sin este ser querido, tiene que seguir viviendo. Porque esos seres queridos que partieron no quieren que nosotros dejemos de vivir por ellos. Ese ser querido sigue viviendo desde otro lugar y es el deseo de que continuemos con la vida. Hay diferentes características de duelo en la pandemia, porque la forma de morir no es la misma en todos. Quizás muchos se han muerto por COVID, pero otros quizás han muerto por otras patologías. Y no es lo mismo elaborar un duelo con un ritual de despedida a que personas no se hayan podido hacer que hayan tenido ausencia de rituales, ¿no? Los rituales, ya los vamos a ver, son muy importantes en la elaboración del duelo. Esos rituales me permiten, de alguna manera, hacer una despedida y un cierre, ¿no? No es lo mismo estar al lado de la cama del enfermo, participando en los cuidados, acompañándolo en las noches, ayudándolo en la enfermedad, ayudándolo a cambiar, a darle de comer, a asistirlo, a darle una palabra, a darle un abrazo, a darle un gesto de cariño, a sentir que estuve ahí presente, al lado de la cama del que sufre, a aquel que se murió solo, quizás en alguna terapia, quizás en alguna sala de algún hospital, de algún sanatorio. Entonces, la participación en los cuidados es el proceso de paz necesario que necesitaba para acompañar a esta persona que iba a morir y que a mí me dio la paz necesaria para aceptar esta partida. Por eso la falta de apoyo social o familiar hace que se sienta mucho más el vacío y quizás pérdidas múltiples, porque quizás en esta pandemia yo he conocido familias que han muerto padre, madre, hijo. Entonces, fíjense para una familia en la que han muerto 2 o 3, cuánto dolor y cuánto quiebre y cuánta realmente angustia poder procesar la pérdida familiar, teniendo presente que quizás hubo muchas crisis concurrentes a partir de esta muerte, crisis económicas, crisis sociales, de vínculos, crisis emocionales. De algún modo, todas estas crisis fueron sumando características del duelo que me hicieron quizás retardar ese proceso para llegar a la aceptación. Entonces, hoy, justamente, la forma de morir, la ausencia de rituales y la participación y la presencia me hace mucho más dificultoso el proceso del duelo. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren? Sí, hay algunas preguntas que podemos ver.
Pero bueno, me parece que esto es importante, quizás cómo se hace cuando hay una pérdida, pero es repentina, ¿no? Que no hay un proceso también en todo esto. Bien, bien. Bueno, justamente cuando hay una pérdida repentina, mucho más va a ser el shock, el abatimiento y la angustia, y poder entender esa pérdida sin alguna causa y sin algún antecedente y sin haber esperado ese dolor, me lleva justamente a tener que empezar a comprender que primeramente rescatar justamente de la pérdida repentina la falta de sufrimiento, ¿no? Rescatar que esa pérdida repentina no tuvo dolor y sufrimiento, que para esa persona que murió no pasó directamente por la enfermedad y el sufrimiento. Ya está. A ver, habla. Quizás la muerte repentina nos haga pensar en el alivio y la paz que quizás muchos de nosotros pensamos si tuviéramos que elegir una muerte, ¿cuántos elegiríamos morir repentinamente sin sufrir? ¿Sí? Para los que quedan es doloroso, inentendible, inexplicable, pero para el que partió realmente es una muerte con mucha paz de poder haber transitado digamos, este camino a lo desconocido sin pasar por el Quiero hacer una pregunta. Bien, Claudio. A ver, Reinaldo, ¿ustedes quieren hacer una pregunta porque están abriendo el micrófono? ¿No? No, bueno, seguimos y Reinaldo nos hace las preguntas al final, ¿sí? Hacemos al final. Ahí estamos. Bueno, y hay más preguntas, Claudio, pero me parece que lo vamos a dejar para el final. ¿Al final? Perfecto. Sí, están pasando muchos a ver, que no pudieron acompañar a su familiar, a un padre en este momento por COVID. Sí. La verdad que principalmente está, digamos, Ahora eso es cuando lo que se ve llegamos mucho. justamente a las tareas para hacer en el duelo, quizás ahí responda un poco el tema de qué hacer frente a la no despedida. Vamos a avanzar un poquito en el tema y llegamos ahí. Perfecto. Bueno, algo importante es no patologizar. Hablamos recién que a veces asociamos el duelo con enfermedad, así como asociábamos la vejez y el embarazo. Bueno, pensar que el duelo no es una enfermedad, que es un proceso normal y que cumple una función adaptativa. Yo con el duelo tengo que adaptarme a vivir sin la presencia de ese ser amado que murió. Entonces, muchas veces no requiere ayuda terapéutica o ayuda profesional porque la persona tiene recursos internos con los cuales poder afrontar el duelo hasta inclusive sin psicofármacos. Siempre que la persona que tiene que hacer el duelo disponga de los recursos adecuados para hacer frente a la situación. Yo hace un ratito hablaba de que un escritor dijo que las personas justamente no se enferman por los hechos, sino por la manera de ver los hechos. Entonces, cada persona no afronta el duelo de la misma manera, ¿no? Las crisis no las afrontamos de la misma manera. Cada uno se para frente al dolor de una manera distinta. Entonces, cada personalidad tiene una estructura distinta para afrontar la crisis y tiene una manera de resolver el dolor de acuerdo a cómo se fue constituyendo como persona. Cómo, de acuerdo a los esquemas desadaptativos tempranos, a veces hay esquemas funcionales o disfuncionales. Entonces la persona se va construyendo en la vida de una manera muy saludable o a veces de una manera patológica.
Entonces también tenemos que entender que hay formas patológicas, que a veces el duelo se resuelve muy sanamente y muy normal y sin intervención de ningún profesional y sin psicofármacos, porque la persona tiene muchos recursos. Pero hay veces que tenemos que aceptar ayuda profesional y a lo mejor a veces algún psicofármaco también para elaborar los estados justamente a veces con depresión, ¿no? Los estados depresivos que requieren ayuda terapéutica o profesional o de algún profesional de la salud mental. Entonces, tenemos que pensar, ¿el duelo se puede atravesar solo, sin ayuda? Sí, se puede, es normal que se atraviese solo, a veces constará menos tiempo en unos, más tiempo en otros, pero todos lo pueden atravesar. Hablamos de no menos de un año, ¿por qué? Ahora vamos a ver un poquito más, avanzando, que justamente no todas las personas van a necesitar atención y en el caso de precisarla, puede variar de una persona a otra, ¿no? Porque hay quien solamente con psicólogo, hay quien necesite psiquiatra, hay quien no necesite a nadie. No se vive el duelo de la misma forma, y ya lo hablamos porque no es de la misma forma que muere el ser querido. No se disponen también de los mismos recursos, ¿sí? Hay personas más resilientes que han tenido muchas pérdidas a lo largo de la vida y se fueron fortaleciendo con todas las crisis que fueron atravesando. Entonces, de alguna manera, cuando llega a elaborar el duelo, viene con mucho fortalecimiento interior, con mucho trabajo interior. También hay un estudio realizado cuando dice que no se dispone de los mismos recursos para afrontarlos. Tenemos que entender que quienes de alguna manera viven una espiritualidad o viven una conexión con la divinidad o con alguna creencia, sea de la religión que sea, puede tener algún recurso más, y esto está estudiado, que les ayuda mucho más a poder elaborar mejor el duelo de aquellos que no tienen ninguna creencia. Esto está estudiado, es una investigación que se hizo en donde la espiritualidad, la creencia, puede ayudar a entender mucho más el duelo. Hay diferentes estilos de afrontamiento, ¿no? Está el que afronta del no puedo como un hecho amenazante y se paraliza frente a la crisis, frente al dolor, la angustia y la adversidad, y hay quienes transforman la adversidad en ventaja. Inclusive ven la pérdida, perciben la pérdida como un hecho traumático y doloroso, pero confían en sus recursos para afrontar de forma adecuada su duelo, recuperar el equilibrio y adaptarse a la nueva situación. Hay muchos que hasta inclusive empiezan a pensar, tengo que salir adelante porque alguien tiene que seguir con todo. Entonces hasta toman un rol de mucha fortaleza y de mucho protagonismo y de mucho liderazgo, personas que hasta que estaba ese ser querido, se veía que no participaba o que no tomaba protagonismo o que no tomaba decisiones. ¿Por qué? Porque dejaba que ese ser querido decida todo, haga todo, pero cuando no está más, toma conciencia de que alguien lo tiene que hacer y toma las riendas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene recursos internos en que tiene la capacidad para afrontar lo que le toca vivir. Entonces, hay diferentes estilos. Hay personas que ante la menor pérdida se paralizan, como por ejemplo nos ha pasado en esta pandemia. Hemos visto un claro ejemplo en esta pandemia de, por ejemplo, salones de fiesta que ustedes saben que no se abrieron, y muchas personas dijeron, bueno, no puedo hacer otra cosa porque toda mi vida hice esto, y se cerró el salón de fiesta y me fui a la quiebra y cierro todo, y están en una depresión porque están sin trabajo hace 1 año y medio. Y hay quienes dijeron, bueno, voy a transformar el salón de fiesta en una empresa de catering y llevo desayunos a domicilio. Y entonces transformaron ese salón de fiesta en una otra actividad de poder hacer, justamente utilizar el espacio
para organizar desayunos a domicilio. Y hacen viandas saludables, o transformaron justamente ese recurso en otro para poder superar la adversidad, ¿no? Entonces, un claro ejemplo, cómo está el que se paralizó frente a una situación de pérdida y el que salió adelante agarrándose de lo que tenía y como podía, con esta capacidad de afrontar, recuperarse y adaptarse a la nueva situación. Bueno, pensamos que el duelo es algo normal, ¿no? El 90% de la población lo va a superar con el apoyo familiar y social. Y el 10% va a realizar ese duelo con un duelo complicado. Este duelo complicado nos habla de una ayuda profesional, nos habla de un mayor tiempo de adaptación a la pérdida, nos habla de que, por ejemplo, hay personas que a un año ya de fallecido el ser querido, hay personas que todavía tienen intacta la habitación, o no tocaron nada del placar, o no pudieron sacar absolutamente nada de los espacios donde esa persona estaba. Entonces, no pueden ni pintar la habitación, ni cambiar los cuadros, ni tocar los muebles, ni sacar la ropa del placar, ni empezar a despejar las cosas. Y esto ya nos habla que se les hace muy difícil poder afrontar la pérdida. La idea es que hay que tomar decisiones, es que hay que afrontar la realidad y es que hay que empezar justamente a remover todas esas cuestiones que no ayudan a hacer un cierre y a hacer una despedida, porque inclusive hay muchos que hasta tienen, digamos, los restos en su casa, ¿no? De no poder elaborar la pérdida, se han llevado las cenizas a su casa y ahí las dejan y no las pueden llevar a ningún lado, porque es una cuestión de no poder soltar el dolor, no poder soltar ese ser querido que ya no está. Esa separación entre la esencia y la existencia se hace muy difícil poder comprender que la esencia nunca va a morir, que la esencia siempre va a estar acompañando a esa persona, de algún modo, de algún lugar, desde la espiritualidad, desde la profundidad del amor, siempre va a estar viviendo en el corazón de ese ser amado. La existencia es lo que deja de estar, pero no la esencia. La elaboración del duelo es el trabajo realizado por la persona para adaptarse a la pérdida de lo amado. Y acá, en este trabajo, tenemos que comprender que hay mucha actividad para hacer en esta elaboración, ¿no? En esta elaboración lo que tenemos que pensar es justamente en que para adaptarse a la pérdida tenemos que pasar justamente por muchas actividades, desde lo que va, desde el poder acercarse, hacerse cargo de los roles y las actividades y las pertenencias de esa persona y poder empezar a hacer algo y darle un sentido a todas esas pertenencias y darle gran cantidad de tiempo y energía psíquica para poder elaborar esa pérdida. Tengo que afrontar y tengo que expresar las emociones. Por eso a veces cuando se dicen frases, muchas veces en los rituales, ¿no? Que escuchamos muchas frases, escuchamos frases que deberíamos corregir porque no ayudan justamente en la elaboración del duelo, ¿no? Como por ejemplo, tenés que ser fuerte, no llores, no, justamente es todo lo contrario, ¿eh? Realmente hay que llorar, hay que permitirse quebrarse, permitirse la angustia y la tristeza, porque es parte justamente de esa elaboración de la aceptación.
El dolor de la pérdida, nosotros hablamos que es justamente un dolor total. ¿Por qué es un dolor total? Porque cuando hablamos de dolor, nos referimos a ese dolor que afecta a todas las dimensiones de la salud. Y la salud no es solamente una dimensión física, es una dimensión biológica, psicológica, social, familiar y espiritual. Nos duele el cuerpo, nos duele la personalidad, nos duele la sociedad y su forma de ser, nos duele el dolor de otros, nos duele el alma, todo nos duele. Porque esa persona no solamente afecta que ya no lo tengo más, sino que afecta seguramente los roles, los vínculos, la economía, la sociedad, dónde se desarrollaba, cómo se relacionaba, los amigos, los afectos, la comprensión empática, ¿no? La actitud de la empatía. Nos duele todo aquello que atraviesa a la persona. Y la persona es atravesada desde su ser, desde la cultura, desde sus costumbres, desde sus hábitos, desde la rutina, desde todo aquello que hace y dejó huella para siempre en nosotros. En la pérdida de un ser querido duele el pasado por todo lo que he vivido, duele el presente porque ya tampoco lo tengo y especialmente el futuro porque no sé lo que va a pasar sin esa persona, ¿no? Entonces, fíjense que es un dolor existencial. La existencia y la presencia de ese ser querido que ya no está, me duele. Me duele no saber qué va a pasar sin esa persona. Me duele no poder disfrutar los años que vienen con esa persona. Pero algo muy importante que tengo y no me lo saca nadie es todo lo que viví con esa persona, que muchas veces en este dolor queda tapado. Cuando llego a la aceptación y empiezo a resaltar todo lo hermoso que viví, todo lo lindo que viví, ahí empiezo a darme cuenta que esa persona sigue vivo en esos momentos hermosos vividos. Entonces, vamos a las tareas del duelo. Algo muy importante por hacer. Cuando yo hablo de las tareas en el duelo, es justamente la posibilidad de ser un ser activo en el duelo y de empezar a sentir que soy protagonista y una persona que va a empezar a trabajar activamente para llegar a la aceptación. No me voy a quedar tranquilo y quieto sin hacer nada, sino que voy a empezar a aceptar la realidad de la pérdida. Y esta aceptar la realidad de la pérdida tiene que ver con hablar, contarle a un amigo cercano, a un familiar, lo que nos sucede, permite ordenar ideas, comprender, reconocer nuestras emociones, dar expresión a los sentimientos. Es importantísimo tener un espacio para sentir el dolor, para llorar, y si es necesario buscar ayuda profesional, ¿por qué no? Buscar y pedir ayuda y adaptarse al ambiente en el que el difunto no está. Tener en cuenta que justamente hay personas que no quieren ni estar en ese lugar. Hay personas que no quieren ni aparecer y muchos casos en que los hijos, a veces muere el padre o la madre, no quieren ir más a la casa, o muere el cónyuge, se quiere mudar, no quiere estar ahí. Y realmente donde vayan va a estar esto que no se elaboró. Justamente huir de esta situación es no poder elaborar el duelo. Y lo que tengo que hacer es afrontar la pérdida, afrontar y vivir la experiencia de este duelo, que es inevitable que me duela, es inevitable el sufrimiento, porque esto es justamente el camino anterior a la aceptación. Entonces, adaptarme a vivir sin ese ser querido, en la misma casa, por el mismo lugar, en los mismos espacios,
Y justamente, es justamente uno de los procesos activos del duelo, es compartir ese lugar en soledad, vivir esa soledad en ese lugar donde transitaba esa persona y ya no está. Invertir la energía emotiva en otras relaciones. Por eso es importante y no está mal participar de grupos, ir a reuniones, tratar de buscar amigos, buscar grupos sociales, reuniones. Ahora que estamos con el tema del COVID, poder entender también que hay redes sociales, videollamada, Zoom, aplicaciones en donde un llamado telefónico, el contacto no debe perderse aunque estemos con este distanciamiento, porque justamente el distanciamiento no tiene que desvincularnos del sentimiento afectivo con la otra persona que me relaciono. Hay muchas manifestaciones en el duelo, ¿no? Porque justamente lo que se empieza a atravesar en este duelo, como dijimos, que afecta a todas las dimensiones del cuerpo, la primera dimensión que podemos ver es el cuerpo, aparecen emociones como tristeza, soledad, culpa, autorreproche, añoranza, ira. Todo esto lo atravieso a partir del impacto de la muerte. Voy a tener estas emociones en mi mente que hacen que me sienta justamente a veces hasta con esta sensación de vacío interior por esta falta de ese ser querido. Y aparecen emociones, y aparecen justamente trastornos físicos, ¿no? Una de las cuestiones que se da muy frecuente y es muy visible, el tema de el estómago vacío, una opresión justamente, un nudo en el estómago que no me deja ni comer, sensación de que me falta el apetito, no tengo ganas de comer, tristeza en el tórax, hay una opresión en el pecho, en la garganta, tengo un nudo que no puedo hablar, me cuesta expresar las emociones y a veces hasta me cuesta llorar, hay una hipersensibilidad a los ruidos, todo me molesta, un sentido de despersonalización, ¿no? La persona siente que con todas estas emociones y estas conductas físicas que aparecen en el cuerpo, con esta sensación de ahogo, la boca seca, parece toda una patología física, pero en realidad no es una patología, es una manifestación del duelo, ¿no? Son signos de alarma que el cuerpo me habla a través de todas estas reacciones. Así como también aparecen los pensamientos, justamente en los pensamientos lo que más se altera es justamente la concentración, la atención, la memoria. La gente piensa que empieza a tener problemas cognitivos, ¿no? Porque hay justamente, bueno, desconfianza, confusión, preocupación, sensación de presencia del fallecido, hasta inclusive parece que lo ve, parece que lo siente, hay alucinaciones visuales y auditivas, parece que lo sueña toda la noche y que lo vio y que lo llamó y que siente voces. Bueno, todo esto es una manifestación normal en el proceso del duelo. Así como también estos comportamientos que les venía contando, que son como trastornos, ¿no? De apetito, conductas que a veces hasta autoagresiones, ¿no? A la persona, ¿no? Autoagresiones a uno mismo cuando después de la bronca y el enojo no se permite este dolor y este sufrimiento, y hay un aislamiento social, ¿no? Hay una hiperactividad, una ansiedad descontrolada, un llanto, aparece frecuentar los mismos lugares del fallecido y parece toda la rutina que hacía el fallecido y no puede salir de ahí hasta querer comer lo mismo, querer tener los mismos hábitos y costumbres y conductas, como eso le hace recordar más, y en realidad, digamos, son conductas que no dejan de estar ancladas en el dolor, cuando en realidad la actividad del duelo es salir de ese dolor hacia nuevas conductas,
nuevos desafíos, nuevas costumbres, nuevos hábitos, cosas que a lo mejor no hacía antes. Es mejor que ahora empiece a vivir otras emociones y otros comportamientos a partir justamente de la aceptación de la pérdida. ¿Cuánto dura? Bueno, no sabemos porque cada persona tiene un tiempo distinto, como les dije, y depende de cada persona, ¿no? Nunca menos de un año. ¿Por qué? Porque se dice que se tiene que atravesar un año con todas las primeras veces de ese ser querido que ya no está. Primera Navidad, primer Año Nuevo, primer cumpleaños, primer Día del Padre, primer Día de la Madre, primera Pascua, primera fiesta de la familia, primera reunión. Es decir, todas las primeras veces de ese ser querido sin su presencia hace que justamente uno empiece a tomar conciencia que ese ser querido ya no vuelve más, porque ya no está presente. Cada experiencia es ese año, es como un túnel del tiempo que vuelve a traer todas las emociones. Cada reunión uno se empieza a acordar de todos aquellos momentos vividos con ese ser querido y parecería como que vuelvo para atrás. No, no vuelvo para atrás, sino que es un periodo justamente para atravesarlo, para vivirlo y para comprender que justamente si yo no vivo todas esas primeras veces sin esa persona, nunca voy a poder cerrar el duelo, porque se transforma en un duelo patológico si yo no quiero afrontarlo. Poco a poco se va reconociendo y se va produciendo menos dolor. Bueno, ¿cómo abordar la muerte de un ser querido? Tiene muchos mediadores, digamos como que depende cómo era la persona, el parentesco, qué idea tiene del enfermo o del fallecido, ¿no? Cómo era la relación, el vínculo, el afecto con esa persona. No es lo mismo que esa persona haya muerto en un momento pleno de felicidad, de reconciliación y de amor, que esa persona si partió en un momento de distanciamiento, de separación, de peleas, de enojos, ¿no? Sin poder haber hecho esa reconciliación que muchas veces da mucha paz a ambas personas, ¿no? La naturaleza del apego tiene que ver con también si hay conflictos, bueno, con el fallecido, la dependencia, la manera de morir, no es lo mismo una muerte natural que una enfermedad repentina, que un suicidio, ¿no? Esto por eso influye justamente en el tiempo de duración del duelo, ¿no? Los antecedentes históricos, cuántas pérdidas anteriores tuvo, no es lo mismo si es la primera pérdida para esa persona que si ya tuvo varias, según la salud mental previa también que tenga. No es lo mismo el estilo de afrontamiento de cada persona, no es lo mismo el desempeño en las redes sociales. Hay personas que son muy prácticas en conectarse por Zoom, por videollamada, por aplicaciones, en donde sigue la conexión y sigue justamente la socialización, que es lo que permite poder justamente soltar el dolor. El dolor no se puede soltar si no hay una socialización, si no hay una red de apoyo, si no hay un ritual de despedida. Entonces es importante estas tensiones, estos cambios, estas crisis, poder de algún modo afrontarlas y poder hacer alguna actividad para poder trabajar sobre este duelo. Ahora, vamos a hablar de cómo ayudarme si estoy en duelo. A ver, si estoy en duelo, lo que tengo que hacer es justamente hablar de lo sucedido, no callarme, sino poder, ante esta crisis, poder expresarme, ¿no? Poder mencionar la palabra muerte, poder contarle a mis amigos y mis familiares y mis conocidos lo que pasé, lo que viví, lo que siento. Poder también tomar conciencia de todo lo positivo, ¿no? Esto que yo digo, si es una muerte repentina, pensar que esa persona no sufrió, esto es lo positivo, ¿no? Pensar que ni se dio cuenta, pensar que se fue en un momento. Me pasó hace 15 días, ayer justamente, miren, ayer justamente acompañé a una familia que estaba transitando un mes del fallecimiento
del señor, bueno, estaba su esposa, y al señor le diagnosticaron un miércoles una leucemia y el viernes falleció. O sea, prácticamente no vivió ni siquiera el tratamiento, porque no hubo ni tratamiento, porque no llegó, fue diagnosticado el miércoles y falleció un viernes. O sea que a los 48 horas del diagnóstico falleció. Prácticamente podríamos decir que es tomar conciencia de lo positivo. La señora justamente ayer me decía, ¿no? Dice, la verdad que estoy tranquila a un mes de fallecida, miren, y 50 años de casados, que uno podría decir, 50 años de casados, debe ser re difícil elaborar la pérdida de su cónyuge. La señora estaba muy tranquila, porque decía, no sufrió nada, no se dio cuenta, se quedó dormido, le fui a llevar un mate a la cama y lo encontré ya fallecido. O sea que tuvo la mejor muerte, decía la señora. Después de 50 años, yo pensé que al mes la iba a encontrar a la señora con mucho sufrimiento, con mucha angustia. No, tenía mucha paz de haber podido transitar justamente, primero que partió desde su casa, murió en su casa, sin darse cuenta, dormido, y segundo, que ayer pudo, después de tanto tiempo, porque justamente hace un mes estaban cerradas las iglesias, ayer se abrió la iglesia y pudo hacer un ritual de despedida en la iglesia, lo que le dio una paz enorme y poder estar feliz y contenta. Me dio un abrazo y me dijo, Claudio, estoy tan contenta por esta celebración que realmente siento que hasta él estuvo acá presente. Así que bueno, eso le dio mucha paz, poder soltar ese dolor porque se fue sin sufrimiento y le pudo hacer el ritual de despedida, ¿no? Entonces también evitar la negación, ¿no? Es decir, estoy muy bien, estoy bárbaro, no me pasa nada. Si querés hacer una pregunta, te la escribo acá. El estoy muy bien no es necesariamente el estar muy bien, ¿no? Quizás nos preguntamos qué se ve detrás de lo que uno mira, ¿no? Porque a veces las apariencias engañan y puede la persona mostrarse para la afuera bien, pero por dentro está destrozada. Entonces poder soltar lo que le pasa a la persona desde adentro, ¿no? Expresar los sentimientos, permitirse también esos momentos negativos de no querer ver a nadie, de enojarse, porque es parte del proceso del duelo. Y también buscar un espacio donde poder reunirse con amigos para hablar de lo sucedido, del fallecimiento, aclarar esos miedos que uno tiene, a veces poner en palabras ese dolor y esos temores hace muy bien a la persona y le da baja la ansiedad, baja la angustia y le da mucha paz. Y justamente no tomar decisiones importantes. A veces hay que darse tiempo porque no es momentos para tomar una decisión a 1 o 2 meses de fallecimiento. Dejar que transite, como yo digo, las primeras veces y después de haber transitado varios encuentros que ya no está, ir tomando conciencia de que tengo que seguir viviendo en soledad y poder readaptarme a la vida como sigue, ¿no? También no idealizar al difunto, esto es decir, era tan bueno, era como un angelito, realmente, a ver, la muerte nos agarra a todos, a los ángeles, a los malos, buenos, ricos, pobres, lindos, feos, inteligentes, no inteligentes, todos van a morir. Entonces, la idealización hace que uno piense que porque lo tenía tan elevado el ideal, nunca se iba a morir. Entonces, esto no ayuda tampoco, ¿no? Es negar la muerte. Y también darle un nuevo sentido a la vida. Darle un nuevo sentido a la vida es justamente transformar ese dolor para poder darle otro significado de poder seguir viviendo, ¿sí?, con otra conexión desde la capacidad de trascendencia. Si yo sé y soy consciente de que esa persona sigue viviendo en mi historia de vida desde una dimensión espiritual, porque la dimensión espiritual no muere nunca,
puedo darle un nuevo sentido a la vida y poder hacer justamente aquellos deseos que quería el ser querido. A lo mejor, bueno, el deseo era que termináramos algún proyecto, tratar de terminarlo, o poder concretar algo, bueno, tratar de hacerlo, darle ese sentido de que permanezca viva esa justamente esperanza de que algún día nos vamos a encontrar también en esa dimensión. Bueno, ¿podemos hablar de duelo elaborado? Cuando la persona ya puede volver a hablar sin ese llanto descontrolado, cuando se puede adaptar a los nuevos roles, cuando no se va a olvidar, pero por lo menos lo puede recordar sin llorar. Puede inclusive hasta esbozar un rostro alegre y de paz en la persona, donde recuerda lo más lindo vivido, los momentos de mucha emoción, de mucha fortaleza, de cumpleaños, encuentros familiares, y justamente lo que hace es que esa persona sigue desde el corazón poder entender que se vuelve justamente a invertir su energía emocional en la vida, ¿no? Se pone justamente en la vida por amor a esa persona, sigue viviendo. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias ya para ir concluyendo? Como lo dije, hablar del tema, adaptar los rituales. Ahora estamos haciendo justamente, adaptar los rituales es, bueno, poder poner alguna fotografía de ese ser querido, encenderle una vela, ponerle algunas flores, hacer un ritual de justamente de despedida, de amor, de empezar a, de alguna manera, hasta inclusive escribir alguna carta, ¿no? Con algo que yo le quise decir y no me dio tiempo a decirle. Esto que preguntabas, Marina, de las muertes inesperadas, repentinas, a veces este tema yo lo trabajo mucho con las cartas no enviadas, cuando les digo, bueno, vamos a escribir una carta a ese ser querido, escribiéndole todo aquello que le quise decir y no le pude decir, ¿no? Posteriormente, cuando yo termino de escribir la carta y escriben todo lo que le quieren decir, bueno, ahora vas a escribir una carta con la respuesta de este ser querido. Entonces vos escribí pensando en esa persona cómo pensás que te hubiese respondido. Entonces esa persona siente un estado de paz, decir, mirá, parece que nos conectamos a través de esta carta no enviada, pero como si yo pensara la respuesta, como si hablara en esa persona, ¿no? Y finalmente haces la última carta de qué le respondes a esa respuesta de esa persona. Y se arman cosas hermosas, porque la verdad, justamente lo que se trata es de compartir recuerdos de la historia vivida, de los momentos hermosos transitados, y de poder justamente entender y leer el pensamiento de ese ser querido que no está. Bueno, otra de las cosas es apuntar a objetivos realistas, ¿no? Lo que yo quiero hacer es, bueno, poder a lo largo de un tiempo, poder seguir viviendo con lo que tengo, y quizás quedan un montón de cosas, ¿no? Quedan amigos, quedan hijos, quedan allegados, quedan nietos, quedan montones de proyectos. Bueno, empezar a apuntar a esos objetivos. Intentar seguir las rutinas, ¿no? Lo que estaba haciendo, recopilar los recuerdos agradables. A veces yo lo que les digo es, bueno, armen un álbum de fotos con momentos lindos y poder armar una historia de vida de esa persona para que empiece a justamente a resurgir la vida de esa persona, haciendo vida esas fotos, esos recuerdos. Y si necesitas ayuda, ¿por qué no pedirla, no? Porque es normal que pidas ayuda, que te ayudes de grupos sociales, de terapeutas o de amigos o de familiares, y tomar decisiones. Es un momento para tomar decisiones, ¿no? Una sugerencia es, si tenés que, bueno, decidir qué hacer con sus cosas, decidí qué hacer, ¿no? O las donás o las regalás.
si querés, o pintás en la habitación, pero tenés que tomar decisiones. Aunque a veces te cueste, aunque sea difícil, pero la toma de decisiones es parte del proceso de aceptación. Evitar el aislamiento. Muchas veces las personas que decidan, no, estoy mejor sola, es un poco la negación. El aislamiento es un poco tapar la situación de dolor. Por eso dejate acompañar, y justamente desde el ser y escuchar, desde el amor, aceptar y respetar el ritmo del otro, ¿no? Es muy importante dejarse ayudar y estar justamente en compañía de otros seres queridos que justamente puedan, inclusive hasta recordar de momentos lindos que viviste con esa persona. Y date permiso para continuar con tu vida sin culpas y tiempo para elaborar el duelo. Bueno, quiero terminar con una poesía muy linda de un autor anónimo que es: se extraña para siempre, se nota cuando quema la ausencia y un día solo duele despacito. No le pidas a una persona en duelo que sea fuerte cuando no lo puede ser. No le aconsejes que no llore porque las lágrimas son parte del dolor. No compares su pérdida con otra porque cada duelo es único y personal. No lo empujes a que contenga sus emociones porque sería agregarle más carga. Acompañar en el dolor no significa darle ánimo para quitarle su pena. El silencio muchas veces es tocar con respeto el alma del que está sufriendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a abrir las preguntas. Bueno, hay emociones que fluyen. Vamos a permitir que esas emociones también fluyan porque son lindas. Esas emociones, yo cuando a veces lloran mis pacientes les digo, bueno, mira, las lágrimas son partes de la humanidad, y si no tuviéramos lágrimas no seríamos seres humanos, ¿no? Que lloramos es porque somos personas, y es porque somos personas que tenemos un corazón grande y enorme, con la capacidad de amar al otro, que justamente nos ayuda a entender ese dolor y nos hace extrañar lo que sentimos. Yo pienso que, bueno, esta pandemia, muchas veces nosotros decimos que esta pandemia nos tocó lo más grande que nos puede tocar, que es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad humana nos hizo justamente empezar a sentir que a partir de esta pandemia pienso que pensamos en que cada día es una oportunidad. Cada día es una oportunidad para amar, cada día es una oportunidad para perdonar, cada día es una oportunidad para acercarnos al otro, cada día es una oportunidad para descubrir la belleza que tiene el otro, porque somos seres que en cada persona hay una belleza por descubrir. Entonces es importante que nos demos la posibilidad para descubrir la belleza de la vida del otro, ¿no? Porque la vida es un don que nos regala justamente para poder descubrirla y poder acompañar a los demás, dando justamente, haciendo un don para los demás, de esta vida un regalo para los demás. Así que bueno, no sé si, creo que hay algunas preguntas que yo leí en el chat, voy a tratar de responder. Hay un montón de preguntas. Bueno, creo que muchas muchas gracias por todos los comentarios que veo. divinos. Vivir cada día como si fuera el último. Yo, bueno, tengo eso, desde hace un tiempo vivo así, vivo cada día como si fuera el último, aprovechando
cada instante y haciendo intenso cada día, porque siento que, ¿por qué no pensar que hoy puede ser el último? Y entonces darme la oportunidad para hacer todo lo que tengo que hacer hoy, ¿no? Tal cual. Tal cual, quizás eso Entonces, es algo que quizás todos deberíamos implementar, ¿no? A disfrutar el presente, que a veces se complica, ¿no? Pero bueno, es un lindo mensaje. bueno, muchos piden terapia, algunos piden terapia individual, bueno, después lo charlamos con... Claro, bueno, Lo te cuento un implementamos. poquito. Muchos preguntaban si Luis Pasteur Sí, tiene terapia grupal. Yo creo que sí, no, generalmente es terapia individual lo que está ofreciendo Luis Pasteur, sí, sí. ¿no? Es Bueno, así. claro, sí, nosotros hacemos terapia individual, acompañamiento en duelo, eh, desde justamente, bueno, en mi caso yo soy terapeuta cognitivo-conductual, que es una terapia focalizada a un motivo de consulta y a la resolución del conflicto. Digamos, mi terapia está expresamente focalizada a aliviar el sufrimiento, eh, digamos, desde lo que el paciente trae desde su dolor, ¿no? Nuestra terapia lo que hace es empezar a darle estrategias en donde terapeuta y paciente trabajan juntos para la resolución de la situación vivida, ¿no? Del conflicto vivido. Bien, bien. Después igualmente voy a averiguar bien cómo es la modalidad para pedir cómo es el tema del turno y demás, y se los mando por correo a todos aquellos que estén interesados. Sí. Así ya saben cómo manejarse. Quiero Hay ver, a ver si me podés leer de Liliana Pagliano, a ver, hay un mensaje, a Soy ver si yo, le sí. puedo responder. ahí está Liliana. A ver, Liliana, Es- contanos. Abrió el micrófono. Sí, Bueno, no, para no perder tanto tiempo, ¿no? Bueno, yo perdí a mi mamá hace 2 años y mi papá ahora en pandemia. sí. No, creo que no llegué a superar la muerte de mi mamá y mi papá la tengo todavía presente, tan presente que no la puedo ni siquiera asomarme a Sí, verla, ¿no? sí. Es Liliana, escúchame Liliana, a ver cómo te puedo ayudar. Espera, ¿cuánto hace que perdiste a tu mamá? 2 años. 2 años. Y me dediqué a mi papá, a cuidarlo Sí, sí, exclusivamente 100% a él y bueno, mi papá sí, partió hace 2 años, 2 meses, muy poquito. sí, Y tengo un vacío como si fuera una nena que perdí, que quedó huérfana, ¿no? sí, sí. Esa situación de vacío se atraviesa y es justamente es el tema de que no pudiste llegar a elaborar el duelo de uno que falleció tu otro papá, ¿no? Eh, Exacto. bueno, quizás justamente es muy pronto y es importante que no consideres que esto se hace de un momento a otro, lleva su tiempo y lo primero que aparece justamente es una profunda angustia después de no poder haber superado un dolor que viene justamente otro dolor, entonces es probable de que este duelo pase un tiempo más prolongado, es normal. Eso justamente no quita de que vos a lo mejor poder hacer algún proceso terapéutico para ayudarte, ¿no? Porque es un duelo complejo, llamamos así cuando hay 2 fallecimientos en tan poco tiempo. Y también poder ayudarte desde algún ritual de despedida. ¿Pudiste hacer alguna despedida de ellos? Lamentablemente cuando falleció mi mamá yo estaba de viaje y no llegué. Claro. Y cuando falleció mi papá sí estaba, bueno, fue ahora con el tema del COVID que fue muy, muy difícil, digamos. La Sí, despedida en vida fueron 10 minutos y me echaron. claro. Este, pero digamos, Bueno, y eso toda es lo que
eso es lo más difícil, que en este contexto no es posible despedirse, y la despedida es parte del proceso del duelo y debe realizarse. No se puede evitar la despedida. Por eso hay que empezar a gestionar rituales de despedida, ¿no? En esos rituales de despedida poder entender que podemos hacer desde poner bajo la creencia que cada uno tenga, pero poder realizar algún acto de despedida con esas personas que partieron para poder asimilar más esa partida. Sí, con mi mamá algo hicimos cuando volví, pero bueno, no quiero contar tanto de mis cosas personales, para no sacar tiempo al resto, ¿no? Está bien, Liliana. Bueno, desde mi corazón te acompaño y la verdad que bueno, gracias por compartir, gracias por compartir. Muchas No, por gracias a favor. vos, muchas gracias. No, por favor, a vos. Claudio, Bueno, también sí. algo que está pasando que varios participantes comentaban, ¿no? Sí. Realmente quiero leer. Por ejemplo, Laura estuvo, en el caso de ella, estuvo 15 meses, a ver, espérame. En el caso de ella, el caso del papá, estuvo 15 meses en un geriátrico sin poder verlo, salvo que alguna otra vez, y se muere por COVID a los 90 años. Es como que eso le da mucha tristeza, mucha culpa. Lo mismo le pasó a varias personas, digamos. Sí, sí, esto es muy real, se está viviendo mucho las partidas de los seres queridos, de los geriátricos. Yo fui coordinador 15 años de un geriátrico en donde la verdad que en este momento hubiese sentido terriblemente angustia yo por no dejar a los familiares despedirse. Yo, si hubiese estado en la institución, no lo hubiese, creo, podido tolerar, porque era justamente una de las personas que generaba más vínculo entre los familiares, inclusive hasta con los nietos, y me parece que justamente el adulto mayor, cuanto más vínculo cercano tiene que tener al lado y más acompañado, tiene que estar, ha sufrido esta soledad. Para poder ayudar a todas estas personas que no han podido despedirse de su papá o de su mamá estando en los hogares de ancianos, ¿no? Es importante resaltar poder hacer esto, ¿no? De poder tener un espacio donde poder volcar ese recuerdo, ya sea a través de dedicarle una frase, un poema. Yo digo que la narración y la narrativa ayuda muchísimo a sacar el dolor que tienen adentro. Escríbanle una carta, escríbanle algo que quieren dedicarle a esa persona, enciéndanle una vela, siembren una planta en su honor, oren, hagan alguna oración en su memoria, ¿no? Traten de poder vivir la esencia de ese ser que ya no está. No dejen de vivir la esencia de esa persona que ya no está, porque esa persona no está físicamente, pero sigue estando espiritualmente, porque el amor nunca muere. No se olviden que vamos a perder todos alguna vez un ser querido, pero nunca vamos a perder el amor que sentimos por esa persona que no está. Y ese amor debe ser revivido desde nuestro corazón, haciendo justamente, de algún modo, vibrar su esencia. ¿Y cómo puedo hacer vibrar su esencia? Bueno, a través justamente de poder sentir esa persona en un poema, en una frase, en algunos dichos, sería lindo, muchas veces yo he visto en cuadros poner frases de esa persona amada, para sentir su sentimiento, sentir su manera de ser en este mundo.
Yo, bueno, estoy leyendo que dice, mi esposo murió hace 3 años y cada día lo extraño y lo necesito más. Seguramente jamás vas a olvidarlo y jamás vas a dejarlo de amarlo y de extrañarlo. Pero sentir que estás conectada con él desde su espiritualidad, desde su trascendencia, porque él te dejó huella, él te dejó en tu corazón ese sentir, y podés justamente empezar a transformar la muerte en ese amor que sentís por él, sintiéndote bien, porque él de donde está no quiere verte mal, ni que te mueras, ni que estés triste. Seguramente alguien de los dos iba a partir primero. Y a veces, miren cómo es la vida, ¿no? Que a veces parte cuando el que queda es el que más lo puede soportar la ausencia del otro. Porque muchas veces el que se queda es el más fuerte para poder sobrellevar la ausencia del otro. Muchas veces pasa eso. Yo veo muchas personas que siguen viviendo y me dicen, ¿no? Yo realmente, si hubiese pasado al revés, yo creo que él no lo hubiese soportado, ¿no? Y bueno, la vida a veces se encarga de pasar esas cosas, pero lo más importante es esto, ¿no? Que la persona, para poder hacer el duelo, tiene que afrontar esa pérdida, tiene que hablar de esa pérdida, tiene que sentir esas emociones que están sintiendo, que son camino hacia la aceptación, y poder empezar a sentir que está vivo en todo lo vivido con ustedes. Claudio, otra pregunta. Sí, Gabriela sí. consulta, ¿cómo acompañar a los padres con la muerte de 2 hijos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, ¿cómo acompañar a los padres con la muerte de 2 hijos? Bueno, a mí me tocó acompañar a unos padres por la muerte de un hijo de 14 años, y fue muy difícil, muy difícil. Lo que yo pude tratar de hacer es poder que los padres narren un libro de la vida del hijo, y poder expresar toda su vida en imágenes. Entonces, a través de fotos que ellos fueron registrando a lo largo de toda su vida, ¿no? Empezaron a escribir en imágenes lo que fue ese hijo para ellos. Y con todo ese amor que fueron sacando y fueron sintiendo, justamente empezaron a sentir que su hijo estaba vivo en ellos, y que su hijo justamente les daba fuerza para seguir viviendo. Poder resignificar el dolor en amor es la tarea. Poder resignificar de que ese hijo que partió, esos hijos que parten, siguen amando a esos padres, no los dejaron, no los abandonaron, ¿no? Entonces poder sentir que la vida sigue con esos seres queridos que partieron, poder seguir viviendo con todo ese amor transformado, ¿no? De poder canalizar justamente por algún proyecto que tengan por esos hijos. Tengo otro papá que estoy acompañando justamente, que justamente siempre él me dice, ¿no? Por mi hijo hago todo lo que estoy haciendo, por él, vivo por él, porque si fuera por mí, no viviría. Quizás es un error, porque en realidad cada uno tiene que vivir por sí mismo, pero él pudo descubrir el sentido de la vida por ese hijo. Bueno, muchas gracias por las lindas palabras que aparecen en los chats. La verdad que es muy emocionante, la verdad que me llena de alegría
poder recibir tanta devolución tan cálida, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, son herramientas que se van dando, que la verdad que es muy importante en este momento que es difícil, ¿no? Sí. Te hago otra pregunta porque seguimos, hay más consultas. Sí. Por ejemplo, Dana comenta que ella no pasó todas las etapas que vos comentabas, ¿no? No pasó por la etapa de negación, sino que ella cuando le comentó... Puede pasar, sí. Ajá. Puede pasar que a veces no se pase por todas las etapas y que, como dije, el duelo es un acto dinámico, ¿no? A veces no se dan, digamos, una detrás de otra, sino que a veces se van dando indiscriminadamente. A veces se da primero la angustia, después la ira, después la negación, y a veces alguna no se da. ¿Por qué? Porque hay procesos largos de enfermedad que hacen ver la realidad de la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un proceso largo de enfermedad? Uno lo va aceptando en ese proceso largo de enfermedad, entonces cuando llega la muerte no hay negación porque ya se la comprendió y se la vivió en la enfermedad. Y a veces hasta la misma muerte puede ser un alivio para esa familia en la que vivió muchos periodos largos de enfermedad. Claro. Bien, después Analía comenta que hace poquito murió su mamá, y antes de morir vivió 2 días con su hermano, ¿sí? Ellos se habían mudado a su casa, a la casa del hermano, por un tema de contrato, nada que ver con la enfermedad. Y el hermano ahora no puede usar el cuarto donde estuvo su mamá, no quiere, no deja que toquen la ropa de la madre. Bueno, esos son obstáculos justamente en la elaboración del duelo, ¿no? Uh-huh. El no poder afrontar la realidad de la pérdida, el no poder afrontar que su madre ya no está más ahí, no querer tocar el cuarto, ni pintarlo, ni arreglarlo, ni usarlo, es la negación, es una negación simbólica, ¿no? Es una negación simbólica. Está justamente negando la realidad y por eso piensa que algún día va a volver ese ser querido. No acepta y la niega pensando de que algún día volverá. Por eso tengo que dejar todo intacto, ¿no? Yo te preguntaba, Claudio, hola, soy Analía. Analía, ¿qué tal? Mucho Bien, gusto. y soy también la hermana mayor, así que como eso que mencionaste, tomé el rol de hacer las reuniones de los domingos con mis 2 hermanos Bien, y qué sé yo, y poder tratar de hablarlo. acompañarnos. Bien. Y con mi hermano, que es justo mi hermano más chico, hicimos juntos la mudanza, entonces, viste, ¿qué llevamos? ¿Qué ponemos? Mamá, Sí. ¿querés esto? ¿Querés lo otro? Tú mudamos todo y bueno, pasó lo de mamá, se murió y digamos, che, yo voy y te ayudo a sacar las Sí, cosas y me viene como evitando, esquivando, me dice, claro, no, no después puede. vemos, pero tenés a quien darle la ropa, no sé qué, y yo no sé si dejarlo o No, tratar de no, está presionarlo. perfecto. ¿Cuánto tiempo pasó? Ni 2 meses. Bueno, dale tiempo, es muy pronto todavía. Dale tiempo, claro. Tu tiempo de elaboración es mucho más rápido que el de él. Por Y es que eso yo tengo vos... familia, tengo 2 hijos, él es más chico, no ¿y estás tiene solo? hijos. Sí, Claro. Bueno, por eso. Él está solo. Su sentido de la vida estaba puesto en su mamá. Entonces se entiende perfectamente que lleve un tiempo mayor, quizás hasta 6 meses, inclusive no te toca el cuarto y no te saca la ropa del placar, puede pasar. Hasta 6 meses ha habido casos en que, porque justamente su sentido de la vida estaba puesto todo en esa persona. Entonces, cuando fallece, no quiere que nadie toque nada, porque todavía no encontró el sentido, tiene que buscar un sentido para seguir viviendo él. Vos seguís viviendo por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, porque ya tenés un proyecto de vida.
Ahora él tiene que buscar su proyecto de vida y tiene que poder reencauzar su situación aceptando que la vida sigue sin su mamá. Entonces, dale tiempo, pero de a poco, vos seguí hablando, diciéndole, bueno, fíjate a dónde podemos donar las cosas, si te parece, andá de a poquito sacando, yo te Claro, hoy le ayudo. sugerí, ¿querés que...? Y me dice, ¿pero tenés a dónde llevarlo? Bueno, los sacos, que es porque yo Ahí está. acomodé la ropa. Entonces, bueno, esto lo podemos llevar a una iglesia, Aparte, esto pensá otro. esto, pensá en esa persona, es decir, a ver, vos pensá, ayudalo a pensar así. ¿Qué le hubiese gustado a mamá hacer si ella estaría acá viendo personas que están muriendo de frío en la calle? Y no, mamá era muy generosa, a lo mejor le gustaba darle algún pullover a alguien para que no tenga tanto frío debajo del puente. Bueno, entonces la felicidad de mamá, ahora debe estar mamá recontenta y feliz si le vamos a dar algún saco a aquel que tiene frío. Ah, voy a hacer eso. ¿Eh? Entonces, Perfecto. reencauzar lo que vos vas a hacer, no lo hagas por vos, hacelo por tu mamá, pensando en qué le hubiese gustado a ella si ella estaría presente. Sí, sí, de hecho una valija que yo mamá tenía ropa que sin usar, y entonces digo, Sí, bueno, guardamos como lo mejor, le digo esto que está como casi sin usar y que está nuevito, mandémoslo a claro. Santiago del Estero, que es donde era mamá y están sus hermanos, y qué sé Exacto. yo, y bueno, eso acordamos, pero bueno, hay tanto Sí, para pensá hacer. siempre en ella porque él se va a agarrar de todo lo que, porque justamente el sentido está puesto, bueno, si estuviese mamá haría tal cosa, diría tal otra, pensaría esto. Entonces, en lo que dice, piensa y hace tu mamá, pensá en eso. Mm, Lo que dice, Gracias. piensa y hace en tu mamá. Gracias Y a les vos. quería, Gracias a vos. les quería decir al resto, a la señora que compartió que su papá estaba solo en un geriátrico, yo sin darme cuenta con esto de la pandemia, un poco también la dejé sola mamá porque no quería visitarla por si, viste, la contagiaba o algo, Sí. y la verdad es que no sé si es adentro o afuera geriátrico, creo que es la pandemia que nos atraviesa a todos Sí, que no en esto. sientan culpa de este tema, justamente, está muy bueno que lo compartís. La pandemia justamente hizo que nos afectara toda nuestra vida y que hoy en día el aislamiento se vive en todo lugar por el miedo al contagio, el miedo al sufrimiento, el miedo a morir, nos ha separado, nos ha distanciado, nos ha hecho perder los afectos, nos ha hecho perder los abrazos, nos ha hecho perder los vínculos. Entonces, no depende ya de nosotros porque hay un hecho mucho mayor que nos impide hacer la rutina que hacíamos. Generalmente a lo mejor podíamos ir al geriátrico día por medio, todos los días o una vez a la semana, y esta pandemia nos impidió hacer todo eso, ¿no? Pensemos que no depende de nosotros, fue un caso de fuerza mayor y que estamos a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera en nuestro país, a nivel mundial. Tal cual, sí, es como que la culpa en esos casos, hubo varios Sí, participantes, es muy sí, fuerte, ¿no? Porque son muchos años de estar cuidando a una persona o acompañando, y en esta tal última cual. etapa, la verdad que es como que duele mucho que queda esa culpa fuerte por no haber estado ahí. Y queda el dolor de justamente sentir que algo no pude hacer, sentir que algo me faltó, sentir algo pendiente. Por eso ese dolor debe ser cubierto por algo que tengo que hacer. Lo que yo sienta ganas, desde escribir una carta, una frase, un poema, un dicho, encender una vela, ponerle flores, ponerle un lugar especial, un cuadro con su imagen, poder, ¿por qué no hacer un encuentro y despedirlo en la casa con algún ritual que ustedes armen? ¿Por qué no los que creen en alguna religión hacer una celebración religiosa? ¿No? Esto ayuda muchísimo, ¿eh?
poder vivir la despedida, poder vivir la espiritualidad y la conexión con la trascendencia y la divinidad ayuda un montón. Puede justamente acercarnos más a ese ser querido y de alguna manera puede también disminuir la angustia. Bien, bien, muy bueno. Nerina consulta, ¿qué pasa cuando un familiar refleja a la persona que falleció en otro familiar vivo? O sea, lo compara y dice Hace que es igual a la identificación. persona fallecida. Claro, claro. Bueno, son los procesos de identificación, justamente. Esto es justamente tener a esa persona, ser querido, muy presente, ¿no? Muy presente. Y como no lo puedo aceptar ese dolor de la pérdida, lo veo en los demás, lo veo en los que quedan. Y sigue vivo en los que quedan. Es un proceso que está haciendo, cada uno lo hace como puede, con el recurso que puede, y muchas veces ver ese ser querido en los que quedan, también es una manera de seguir vivo esa persona, ¿no? De hacerla presente, de resaltar su esencia, ¿por qué no? Claro. Mm. Bien. A ver, sigo leyendo, ¿eh? Preguntas. Espérame porque las tengo mezcladas y están los agradecimientos. Qué lindo que dice Eliana, me alivió un poquito más el alma. Bueno, cuánto me alegro, Eliana, cuánto me alegro. Realmente, bueno, poder hablar de estos, tener estos espacios para poder encontrarnos y poder hablar de aquello que nos cuesta, porque no hablamos de la muerte todos los días y no hablamos del duelo, a veces decimos, no, de eso mejor no hablemos, no, tratamos de esquivar, ¿no? Esta conversación. Y en realidad, hablar de esto es lo que nos hace bien, es lo que nos alivia el corazón, el alma, nuestras emociones. Por eso hablar de lo que nos cuesta, de lo que nos duele, hace justamente elaborar y aceptar. Tal cual. Sí. Nora comenta que ella perdió a su marido por COVID y pregunta cómo se puede superar el enojo. Porque bueno, ellos se cuidaron un montón, no salían de la casa, hacían las compras online, no iban a la farmacia. Sí. Y dice que no entienden cómo se contagiaron y la verdad que eso le da mucho dolor porque se cuidaron muchísimo y la verdad y Entiendo perdió a su porque, marido. sí, entiendo porque me ha pasado situaciones muy cercanas, de gente que se ha cuidado muchísimo y no entiende cómo se ha contagiado y ha fallecido. No hay una explicación para decir por qué, porque la explicación es por qué, porque es una persona y estaba dentro de ser persona, poderse la posibilidad de enfermar de alguna enfermedad y poder morirse. Ahora, ¿cómo aceptarlo? Seguro que nos va a llevar más tiempo, seguro. Estamos hablando que estos duelos en pandemia no son duelos comunes, nos va a llevar mucho más tiempo que lo habitual. Tengamos presente que no nos pudimos despedir, que no pudimos elaborar porque era inesperado que nos pase esto, era impensado que nos pase esto, vivimos antes de la partida distanciados, sin poder acompañarlos, sin poder ayudarlos, siempre cuando uno espera justamente acompañar a la persona amada, espera ayudarlo, hacerle un té, ayudarlo en su recuperación, poder estar cuidándolo a la noche, poder alcanzarle lo que necesite, y uno en este momento no pudo estar. Entonces esa ausencia es lo que uno no se perdona, ¿no? Esta hay que permitírselo porque no fue decisión nuestra, no fue una decisión nuestra. Nosotros no elegimos alejarnos de nuestro ser querido y dejarlo abandonado en un sanatorio. A veces
Solamente un protocolo pudo poder hacerse, el protocolo del Sanatorio Mater Dei, pudo establecer un protocolo especial para que los familiares se puedan despedir de sus seres queridos, poder acercarle un celular, poder acercarle una conexión y poder estar presente. Igualmente ya hubo un cambio desde el año pasado, cuando falleció una paciente y no se la dejó ver y se quiso despedir de su papá. ¿Se acuerdan que un caso de una paciente oncológica, ¿sí? Y entonces no se pudo despedir, y fue un caso terrible que fue a la justicia, y la justicia determinó la posibilidad a partir de ese momento de darle un celular al paciente y poder hacer una conexión, poder despedirse, poder estar conectados con esa persona, ¿no? Inclusive, bueno, esto es, lo que nos pasa es, no podemos entender esto porque no lo esperábamos, no lo buscamos, ni lo, de alguna manera, tampoco fuimos personas que pudimos decidir qué hacer en esa situación, porque muchas veces ha pasado que la gente ha querido ir en la guardia, acompañar al paciente, no, y desde la puerta, no, usted se queda acá, el paciente solo entra, ni siquiera entrar al sanatorio, ni acompañarlo a la sala, ni saber en qué cama va a dormir, ¿no? O sea que es una situación de abandono, que genera más vacío todavía, que genera más incertidumbre, más dolor, más angustia. Por eso el duelo va a durar más. Estamos hablando que no vamos a transitarlo en un año, a veces nos va a llevar hasta más de 2 años esto, y bueno, va a depender de los recursos que cada uno tiene, y va a depender también de la ayuda y la contención. Recién escuchábamos, ¿no?, que compartía una persona que decía justamente, bueno, no es lo mismo estar con todo un recurso familiar atrás de contención que estar solo, ¿no? No se vive lo mismo, porque esa persona que está sola y el otro era todo su motor para poder vivir, ¿no? Era todo su motor para poder vivir. Entonces, ¿cuántas personas son de estímulo y sirven de motor para la vida del otro? Yo me acuerdo, hace muy poco, justamente, estaba acompañando en una sala velatoria a un paciente, que estaban despidiéndolo, y la señora lloraba muchísimo, pero entre medio de su llanto decía, ¿por qué me dejaste? Ahora, ¿cómo voy a hacer con todas las compras, con todos mis quehaceres, que vos me hacías todo? O sea que lo que significaba la muerte para esa persona era el tener que llevar la vida sola, porque ella vivía por el marido, que le hacía las compras, que hasta inclusive sus cosas de autocuidado personal se las hacía el marido. Entonces, esa persona se quedó más que con el vacío, se quedó que se le soltó el aire para vivir, porque esa persona era hasta su oxígeno casi, ¿no? Así que qué importante cuánto significamos para los que quedan, ¿no? Cuánto significamos para los que quedan. Y los que parten, quizás también, a veces algo muy importante, para que no se vayan con la angustia, permitirles también muchas veces, porque hay personas, yo estoy acompañando pacientes que hace un mes que están en terapia, 1 mes y medio, ¿no? Y ahora que los dejaron algún momentito poder entrar, poder, cuando están sufriendo y saber que quedan con secuelas. Hay un paciente que está ya con traqueostomía, porque ya 1 mes de terapia intensiva con traqueostomía, queda con secuelas de diálisis, con complicaciones cardiológicas, todo, ¿no? Poder la familia decirle, te permito partir, descansar en paz, ¿no? Tener ese alivio de poder soltarlo para que no sufra más. No tener, ¿no?, ese egoísmo de querer tenerlo para toda la vida, pero
esa persona está sufriendo en esa terapia, entonces poder soltarlo y dejarlo partir en paz, dándole el permiso y habilitándole la muerte. ¿Cuántas veces habilitamos la muerte del otro? Porque también hay que tener dignidad para morir. Así como tenemos dignidad para vivir, también dignidad para morir. ¿Cuántas personas que quieren morir en paz y descansar ya de este sufrimiento tan prolongado que los lleva a la enfermedad y que ya se sabe que si quedan con muchas secuelas y con muchas complicaciones, y quizás esa persona no quiere seguir viviendo en esas condiciones de vida. Quizás esa persona, si fuera que está despierta y consciente, no elegiría eso, ¿no? Preferiría hasta inclusive morirse. Tal cual, Claudio. Bueno, no sé si alguien más quisiera alguna pregunta, porque hubo varias consultas, pero creo que fueron respondidas con varios ejemplos que diste. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta. Bueno, la verdad que todos los comentarios fueron muy enriquecedores de todos, así que agradecer a todos porque realmente, bueno, todos han podido poder justamente aprovechar esta charla, ¿no? Y poder encontrarle alguna significación para sus vidas. Así que bueno, les agradezco a todos, realmente fue un placer enorme poder hablar con ustedes y poder estar cerca de ustedes y de alguna manera también poder conocer sus historias y compartir lo que ustedes están viviendo. Así que la verdad que bueno, agradecemos también a Luis Pasteur, por supuesto, ¿no? Nuestra casa, en donde nos permite poder hacer estos espacios y darles a ustedes también un momento de contención y de escucha. Así que agradecerles desde ya, Luis Pasteur, Marina, desde ya tu presencia y tu acompañamiento. Es un placer que estés acá acompañando en estos eventos que la Casa de Luis Pasteur ofrece generosamente y con una calidez enorme. Tal cual, esa es la idea de Luis Pasteur, ¿no? Es acompañarnos, y más en este momento tan especial, que es tan difícil, que cada uno lo transita de la forma que puede, porque la verdad que cada casa es muy particular, y puntualmente esta pandemia se está llevando mucha gente querida, y todos de alguna forma u otra lo sentimos cerca, así que la verdad que desde acá los abrazamos a todos muy fuerte. Claudia, gracias por estas lindas palabras, estos lindos consejos. El viernes nos estamos viendo con otra charla. Reunión, ¿no? Con otra charla, vamos a hablar de los miedos, también tan importante, que en esta pandemia han surgido tantos miedos. Ahí vamos a hacer una charla, vos sabés, Marina, tengo pensado más interactivo, porque vamos a hacer ejercicios prácticos. Me gusta. En vivo. Así que vamos a hacer ejercicios prácticos en vivo para tratar nuestros miedos y bajar y disminuir nuestra ansiedad frente al temor. Me gusta. Así que aquellos que quieran, el viernes a las 6 de la tarde estamos con esta charla, y después igualmente el 13 de julio, esto se los adelanto, vamos a hacer otra charla de pérdidas en la pandemia, porque a veces no solo perdimos a nuestros familiares, perdimos a nuestro entorno, perdimos nuestra actividad física, compañeros de trabajo porque no estamos compartiendo. Así que si también les interesa... los docentes para nuestros hijos. También, ¿cuántas cosas se perdieron? Muchas cosas se perdieron, y la verdad es que todos tenemos que aprender a reinventarnos, a readaptarnos, y buscar la forma o la parte positiva de todo esto, qué cosas podemos descubrir de todo esto. Así que bueno, los esperamos el viernes si gustan, y si no el 13, hay aplausos para vos, Claudio. Gracias. Bueno, y a todos, gracias a todos, muchas fuerzas, y bueno, lo mejor. Hasta pronto. Chao. Adiós. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta Adiós, pronto. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, Claudio. Chao. Hermoso.
Después nos muchas información gracias. sobre las terapias individuales. Adiós, Muchísimas gracias.